discípulos del Maestro. Este va a ser el quinto estudio en la serie. La semana pasada estudiamos a Andrés. Vimos que Andrés tenía una personalidad muy diferente a la de su hermano Pedro, pero aún así Dios lo salvó y lo hizo un siervo útil en su reino. Andrés siempre está listado en el grupo 1 de los discípulos más íntimos del Señor, y vimos que algunos piensan que solo está ahí Andrés porque era hermano de Simón Pedro, pero la evidencia bíblica no soporta esa conclusión. Vemos claramente que Andrés buscó intimidad y cercanía con Jesús. Él, junto con otro discípulo, fueron los primeros entre los 12 que siguieron y se entregaron a Cristo. Además, vimos que Andrés se puso diligentemente bajo la enseñanza y predicación del único predicador verdadero que vemos anunciando el evangelio antes del comienzo del ministerio público de Cristo, que fue Juan el Bautista. Y vimos que todos hemos de seguir ese ejemplo. Todos hemos de buscar con diligencia colocarnos bajo el ministerio de predicadores verdaderos, predicadores fieles, asegurarnos que estamos en una iglesia verdadera, bajo enseñanza verdadera, como lo hizo Andrés. Luego vimos que Andrés buscó a Cristo con motivos sinceros. Analizamos los motivos con los que se acercó a Cristo y vimos que se acercó a Él con el único motivo correcto. Muchos que van tras de Cristo quieren algo muy diferente a la salvación, quieren algo muy diferente al perdón de sus pecados, quieren ayuda, quieren bendiciones terrenales, pero ese no fue el caso de Andrés. Y cuando acudes a Cristo, Él te pregunta, cada persona que acude a Cristo recibe esta misma pregunta que le preguntó Cristo a Andrés: ¿qué quieres? ¿Por qué me sigues? Y lo que vimos en Andrés fue que acudió a Cristo con el único motivo correcto, con entrega total, buscando entregarle toda su vida al Señor. Otro gran ejemplo que vimos en Andrés fue que lo conocían como alguien que llevaba a personas a Cristo. Así lo conocían, así lo identificaban los escritores del Nuevo Testamento. Otros discípulos, como Felipe, veían en Andrés alguien que era íntimo de Cristo y alguien que llevaba a otras almas a conocerle, sin importar su raza, sin importar su trasfondo. También vimos un ejemplo de la fe de Andrés cuando Cristo alimenta a los 5,000 en Juan capítulo 6. Andrés vimos que creía y confiaba que su Señor tenía respuestas a las crisis y las situaciones difíciles que enfrentamos en esta vida, respuestas a lo que no tiene solución humana y lo que no podemos enfrentar con nuestras propias fuerzas. Por último, resumiendo el estudio de la semana pasada, vimos la humildad de Andrés. Andrés estaba dispuesto a servir en las cosas pequeñas, en los puestos que no le traerían atención ni gloria. No le molestaba estar en la sombra de su hermano Pedro, que siempre estaba en los reflectores y que siempre se llevaba toda la atención. Andrés es un ejemplo de los que trabajan en silencio, en lugares humildes, uno de los pocos que quieren ser el apoyo de otros, uno de los pocos a quienes no les importa ser vistos con tal que hagan el trabajo del Señor, con tal que se haga el trabajo del Señor y el trabajo de su reino. Y este hombre Andrés, este tipo de hombre, este tipo de siervo es indispensable en cada iglesia. Cada iglesia necesita más hombres como Andrés. Entonces ese fue el resumen. Si se lo perdieron, está disponible la grabación aquí en el canal o en Sermon Audio, también ya lo tenemos en formato de audio sin el video. Entonces los invito a leer un pasaje inicial en Marcos capítulo 3 antes de orar, antes de pedir la ayuda de Dios. Bienvenidos a todos los que se están uniendo a la transmisión. Hoy vamos a ver la vida de Jacobo el Mayor. Entonces leemos en Marcos capítulo 3, versículo 16.
Constituyó a los 12, a Simón, a quien le puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo. A ellos les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Vamos a dirigirnos al Señor, vamos a orar y vamos a pedir su ayuda para el estudio de esta noche. Padre, acudimos ante ti otro miércoles, dándote gracias, Señor, por lo que mencionábamos hace un momento, que hemos visto menores incidencias de casos de contagio entre nuestra congregación, entre las iglesias hermanas. Te seguimos pidiendo, Señor, por la familia Mitre, que obres en sus vidas, que obres, Señor, en sus familiares que no te conocen, que puedan ser alcanzados por medio de la partida de Carmelo. Y te pedimos, Señor, por este estudio. Te seguimos pidiendo tu ayuda como lo hacemos cada semana, Señor, reconociendo cuán débiles somos, reconociendo que nada va a pasar si tú no obras entre nosotros, en nuestros corazones, que yo no puedo convencer a nadie, Señor. Te pedimos que tú hagas la obra, que hables tú y no hombres esta noche. Te pedimos, Señor, que nos muestres en la vida de Jacobo cómo tú obraste en él y que hagas las aplicaciones a cada una de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor, confiamos en ti y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Jacobo, hijo de Zebedeo, es el segundo apóstol en esta lista de Marcos que leímos. Muchas veces Jacobo es mencionado en comentarios como Jacobo el mayor, porque hay otros Jacobos en el Nuevo Testamento. Hay otro Jacobo que fue uno de los 12 apóstoles, Jacobo el menor, y más adelante, cuando nos toque, veremos por qué se le daba este apodo de Jacobo el menor. Y además hay otro Jacobo que también es importante, fue el medio hermano de Jesús y autor de una de las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces hay que distinguir entre los tres y por eso tienen estos diferentes apodos: Jacobo el mayor, Jacobo el menor, y también es llamado el medio hermano de Cristo, Jacobo el justo. Hoy vamos a ver a Jacobo el mayor, hijo de Zebedeo, hijo del trueno, hermano del apóstol Juan. En cada una de las 4 listas neotestamentarias lo encontramos siempre listado en el grupo 1, el grupo más íntimo, y es interesante notar que en esta lista de Marcos que vimos, nombran a Andrés después de los 3 discípulos más íntimos, que fueron Pedro, Jacobo y Juan. En las listas de Mateo y Lucas, nombran a Andrés junto a su hermano Pedro. En Marcos y Hechos lo nombran después de los 3 que fueron los más íntimos. Pero regresando a Jacobo, a pesar de que sabemos que fue uno de los 3 discípulos más íntimos, no tenemos tanto acerca de él en el registro bíblico. De hecho, nunca es nombrado en los evangelios separado de su hermano Juan. Nunca aparece solo en los evangelios. Siempre está ahí nombrado con Juan. Ellos dos son inseparables. También es de notarse que Jacobo siempre es mencionado antes que Juan. Eso nos dice que probablemente Jacobo era el hermano mayor, el hermano de mayor edad física, y que probablemente él era como el líder de ese dúo dinámico que eran Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Su padre fue Zebedeo, y Zebedeo aparentemente fue un hombre rico, tenía poder adquisitivo, porque según Marcos 1:20, empleaba siervos en su negocio, y eso no lo podías hacer en esos tiempos si no tenías recursos considerables. Todo indica que Zebedeo tenía un buen negocio de pesca y que ambos hermanos, tanto Jacobo como Juan, eran pescadores. Entonces, Jacobo junto con Juan son conocidos como los hijos del trueno. Pero por lo que podemos ver en los registros bíblicos, Jacobo era el más intenso
de estos dos discípulos. Jacobo fue un apóstol intenso, similar en cierto sentido a lo que vemos en el apóstol Pedro, Simón Pedro. Jacobo es el apóstol que es a veces nombrado como el apóstol del celo cristiano. Ahora, con Jacobo, la cantidad de información que tenemos es parecido más o menos en cantidad a lo que tenemos de Andrés. Solo existen unos cuantos pasajes, unos cuantos registros que podemos usar para basarnos al estudiarlo. No es como Pedro, donde tenemos muchísima información y hasta necesitamos más de un estudio para cubrirlo. Así que vamos a basarnos en esos pasajes que nos tiene la Escritura registrados para aprender todo lo que podemos acerca de Jacobo. Ya leímos en Marcos 3:17 la primera clave principal para conocer más a Jacobo. Leemos en Marcos 3:17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo, Cristo les puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. Cristo les puso este apodo Boanerges de sobrenombre a Jacobo y a Juan. Y este es uno de los casos que ya hemos discutido cuando vimos a Simón Pedro. Era común entre los judíos dar un sobrenombre que fuera acorde a alguna de las características predominantes de la persona. Eso fue lo que Cristo hizo con Jacobo y Juan. Les llamó Boanerges y la palabra misma nos da la interpretación del término, del nombre, significa hijos del trueno. Así que lo que queremos entender esta noche es por qué Cristo le dio ese sobrenombre a Jacobo. Vamos a ver que Jacobo era un creyente celoso, un creyente ferviente, y los ejemplos que tenemos en la Escritura confirman esto. Una de las evidencias más claras que tenemos para apoyar que Jacobo era este tipo de creyente ferviente y lleno de celo es lo que encontramos en el libro de los Hechos. En Hechos 12 vemos el relato de lo que hizo el rey Herodes cuando se propuso angustiar a la iglesia. Leemos en el versículo 1 de Hechos capítulo 12 lo siguiente. Entonces, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. Y a Jacobo, el hermano de Juan, lo hizo matar a espada. Hechos 12, 1 al 2. Ahora, sabemos que esta muerte de Jacobo fue ordenada providencialmente por Dios, fue algo que estuvo dentro de su soberanía, dentro de su providencia. Dios tenía predestinado que así partiría Jacobo, hijo de Zebedeo, hijo del trueno. Pero si nos ponemos a analizarlo un poco, hay varios puntos que vale la pena notar en este registro de su muerte. Cuando Herodes decide que quiere perseguir y angustiar a la iglesia, ¿qué es lo primero que hace? El primero que le viene a la mente, pues mata a Jacobo el mayor. Entonces, Jacobo tuvo que haber sido un gran blanco, alguien que llamaba la atención. El hecho de que lo escogió a él de entre todos los demás creyentes que estaban a su alcance, nos dice que Jacobo debe haber sido un problema grande para él. Jacobo tuvo que haber sido alguien celoso, alguien valiente, alguien activo en la iglesia. Un creyente se hace un blanco para persecución por su manera de vivir. Hay muchos creyentes, y esto lo hemos visto antes, hay muchos creyentes que dicen, yo soy creyente, pero nadie lo sabe. Y a nadie incomodan con eso, porque no tienen celo. Son estos creyentes que se hacen llamar creyentes secretos, que creen que son creyentes agentes secretos. Esto lo hemos mencionado en otros estudios. Estas personas que dicen, soy un creyente, pero no me gusta decirlo. Soy un creyente, pero nadie lo sabe. Soy un creyente, pero no me gusta mencionarlo mucho. Bueno, Jacobo no era uno de estos agentes secretos. Y lo que resalta aún más
es lo que encontramos en el versículo siguiente. No es como que Herodes quería perseguir y dañar a la iglesia, pero al único que pudo agarrar fue a Jacobo mayor. Leímos en el versículo 1 que Herodes echó mano de varios creyentes. Y leemos después en el versículo 3 de este mismo capítulo 12, que al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4, cuando le tomó preso, le puso en la cárcel, entregándole a la custodia de 4 escuadras de 4 soldados cada una, con la intención de sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, Herodes mató a Jacobo, pero a Pedro solo lo detuvo, solo lo puso en la cárcel. Y sabemos que después sale Pedro ileso con la ayuda de un ángel que lo saca de la cárcel. Tal vez si Dios no hubiera intervenido de esa manera, Herodes también hubiera intentado matar a Pedro. Pero lo que nos llama la atención aquí es que Herodes pudo haber agarrado a muchos creyentes diferentes, pero Jacobo era un blanco por lo menos igual de grande que Pedro. Llamaba mucho la atención. Y vemos que Herodes se fue sobre de él. El primero que agarra, el primero de los discípulos que agarra es Jacobo. Al parecer, a los ojos de Herodes, Jacobo era un problema incluso tal vez más grande que el mismísimo Pedro. Agarra a Jacobo primero que todos y lo mata. Y eso nos muestra algo del hombre que debió ser Jacobo. Herodes tuvo en su poder a ambos, pero Pedro solo lo echó en la cárcel y a Jacobo lo mató. Y de nuevo, sabemos que eso pasó en la soberanía de Dios, que eso no escapó de su providencia, pero aún así nos llama la atención este punto por lo que nos dice acerca del carácter de Jacobo. Jacobo era como una versión moderna de Jehú en el Antiguo Testamento. Jehú fue este personaje que le dijo a Jonadab en Segunda de Reyes 10, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Y fue a matar a toda la casa del malvado rey Acab y a todos los profetas de Baal. Eso está registrado en Segunda de Reyes. Jacob atrajo la ira de los enemigos de Dios muy rápido. Llamó la atención de los enemigos de Dios muy rápido. No era un agente secreto. Vivía su cristianismo y su servicio al Señor abiertamente, con celo. Vean, solo pasaron 14 años de la ascensión de Cristo hasta el martirio de Jacobo. Fue el primer mártir de los 12. El enemigo buscó deshacerse de este Jacobo lo más pronto posible. Y a Jacobo lo podemos ver claramente, lo podemos imaginar claramente, identificándose con cosas como lo que hizo Cristo cuando echó a los vendedores del templo. Jacobo era este hombre que tenía celo por el reino de Dios. Seguramente se identificaba con lo que vemos en el Salmo que profetizó lo que Cristo haría ese día en el templo, que es el Salmo 69. Se los voy a leer rápidamente. Salmo 69, versículo 9, dice, profetiza acerca de Cristo, el celo por tu casa me ha consumido y las afrentas de los que te afrentan han caído sobre mí. Y esta profecía se cumple en Juan capítulo 2, y es Juan, el otro hijo del trueno, el hermano de Jacobo, el que registra el cumplimiento de la profecía. Yendo a ese capítulo 2 de Juan, leemos en el versículo 14, halló Cristo en el templo a los que vendían vacunos, ovejas, palomas, y a los cambistas sentados, y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos, desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quitad de aquí estas cosas y no hagáis más de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, podemos imaginarnos perfecto cuál sería la reacción de Jacobo
a esta escena. Lo vemos con una actitud ahí de, sí, saca a estos maleantes del templo, no tienen nada que hacer aquí. Lo vemos animado y también con el mismo celo de Cristo por quitar a estas personas que nada tenían que hacer, haciendo de la casa del Señor un mercado. Entonces, leyendo en el versículo 17, se identifica, dice, se acordaron los discípulos que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces, ya empezamos a ver algo de por qué Cristo llamó a Jacobo uno de los hijos del trueno. Tenía un fuego en el corazón por el reino de Dios. Tenía celo, tenía pasión por el reino de Dios. Y la pregunta que vamos a ir aplicándonos a nosotros el día de hoy es si nosotros tenemos celo por el reino de Dios. Hay un himno que se me vino a la mente cuando estaba estudiando y preparando el mensaje de hoy, un himno que creo que podría representar bien la actitud de Jacobo y su celo por el reino de Dios. Es el himno 242 en nuestros himnarios bautistas, se llama Tu reino amo, oh Dios. Lo voy a leer rápidamente, no voy a hacer el esfuerzo de cantarlo porque no creo que me funcionaría muy bien. Ha hecho mucho frío últimamente y tengo la voz un poco rasposa, pero estas palabras que vemos en este himno serían palabras con las que se identificaría perfectamente Jacobo y son palabras con las que se debe identificar cada creyente. El himno dice lo siguiente: tu reino amo, oh Dios, tu casa de oración y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Tu iglesia, mi Señor, su templo y adoración, la grey que guiando siempre vas con sabia dirección. Por ella, mi oración, mis lágrimas de amor y mis cuidados y mi afán, por ella son, Señor. Un gozo sin igual me causa en ella estar, por siempre ahí tu comunión anhelo disfrutar. Yo sé que durará, mi Dios, cual tu verdad, y victoriosa llegará a la eternidad. Ese podría ser uno de los himnos favoritos de Jacobo, hijo del trueno, si se hubiera escrito en sus tiempos. Y la pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿cuántos de nosotros podemos decirle a Dios, el celo por tu casa me consume? El celo por la iglesia, por la honra y gloria de Dios, nos consume. ¿Realmente nuestro afán está ahí? ¿Nuestro interés, nuestra pasión, lo que nos importa? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Para eso existimos. Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Encontramos expresado en la palabra y en los múltiples catecismos que ese es el fin del hombre, glorificar a Dios. Esa debe ser nuestra meta en la vida diaria, el objetivo central. Debemos tener celo por el reino de Dios, por la gloria de Dios y por el nombre de Dios. Es por eso que queremos ver que avance su reino en el mundo. Por eso hemos de ser pescadores de hombres. Por eso nos interesa saber de los esfuerzos misioneros. Queremos saber dónde Dios está levantando nuevas iglesias, dónde está levantando nuevos obreros y predicadores, dónde está levantando nuevos ministerios. Yo me temo que hay personas entre nuestro número que afirman ser creyentes, pero que no tienen idea de dónde están y quiénes son los pastores de muchas de nuestras iglesias hermanas. Me temo que muchas personas oran muy poco por los ministerios de difusión de sermones, por los institutos, por los viajes misioneros. No hay celo por el reino de Dios, no hay interés por el avance del evangelio en México. Su interés y su celo se limita a unos cuantos, que son sus favoritos, que son sus amigos ahí en la congregación donde asisten. Se limita a la salvación y pedir por la salvación de unos cuantos de sus familiares. No hay celo por el reino de Dios en sus corazones.
Vemos a muy pocos involucrados, dando una recepción calurosa a personas nuevas en la iglesia, con celo por la obra. No podemos ni empezar a decir: el celo por tu casa me consume, el celo por tu reino me consume. Todos deberíamos anhelar que eso se dijera de nosotros, que se dijera de mí. Eso, qué bendición sería que yo fuera este tipo de creyente, que se dijera de mí: el celo de su casa lo consume, el celo por su reino lo consume. Eso es lo que nos llevará a ser colaboradores en la verdad, como vimos en un sermón hace un par de años, lo que nos llevará a orar en serio por la obra de Dios, por los obreros, por los ministerios, lo que nos llevará a ser diligentes en dar y sacrificar por el avance del reino, y lo que nos llevará a buscar diligentemente qué puedo hacer yo. Vean, el celo cristiano es algo bueno y es algo que se ve. No hay tal cosa como el que tiene celo por el reino de Dios, pero no se nota. Es un secreto, no es un secreto. No debe ser un secreto si esto es real en tu vida. Se ve en lo que haces, en cómo vives. Las personas celosas de Dios y celosas por su reino suelen ser las más activas en su servicio. Pero también vamos a ver en Jacobo que hay peligros en todo este asunto del celo. El peligro es lo que podríamos llamar un celo desbalanceado o un celo inmaduro. A veces nos topamos con personas al parecer muy celosas, pero faltas de sabiduría, faltos de madurez o de plano mal motivados. Es decir, la motivación de su celo no es amor a Dios, no es amor por su reino, amor por su pueblo, amor por los elegidos, sino algo más. Jacobo nos ilustra estos peligros que hay en este asunto del celo, como vamos a ver. Celo desbalanceado o celo inmaduro es algo que vemos muchas veces en creyentes recién convertidos, y también lo llegamos a ver en personas que, a pesar de tener años en la fe, no han madurado o incluso están mal motivados. Es algo que vemos en Jacobo durante su discipulado y algo que Cristo tuvo que corregir y madurar en él. Hay varias ocasiones en el registro bíblico que nos resaltan esto. Uno está en Lucas 9, si quieren pueden ir buscando en sus Biblias, Lucas capítulo 9. En este pasaje, Cristo se está acercando a la semana de la pasión, la semana de la crucifixión, y leemos en el versículo 51 que aconteció que cuando se cumplía el tiempo que había de ser recibido arriba, Cristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cristo sabía que era tiempo de dar su vida, que se venía el tiempo de su pasión, afirmó su rostro, es como decir que se decidió, afirmó su rostro para ir a dar su vida, nada lo iba a distraer, nada lo iba a desviar. Y leemos en el versículo 52, envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron, porque vieron en su cara que iba a Jerusalén. Ahora, los samaritanos odiaban, no les caían muy bien los judíos, odiaban Jerusalén, tenían su propio lugar de adoración, que era el monte Gerizim, y los judíos tampoco querían mucho a los samaritanos. Por eso era tan choqueante para ellos la historia del buen samaritano en Lucas 10. Por eso los discípulos se sorprendieron tanto cuando encontraron a Cristo hablando con la mujer adúltera en el pozo en Juan 4. Pero regresando al relato del capítulo 9, Cristo manda mensajeros a una aldea de samaritanos para hacer preparaciones para su llegada. Y en el versículo 54 de Lucas, capítulo 9,
nos encontramos con los famosos hijos del trueno. Ellos ven este rechazo de los samaritanos e inmediatamente lo que se manifiesta en ellos es un celo inmaduro. Los consume un celo mal motivado. Leemos en el versículo 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ahora, los que estuvieron para la serie de Elías hace varios años se acuerdan bien de esto. En Segunda de Reyes, capítulo 1, Ocosías estaba enfermo y envió 3 grupos de 50 soldados para traer por fuerza al profeta a Elías a presentarse delante de él, porque quería saber qué iba a pasar. Pero cada vez Elías llamó fuego del cielo que los mataba, hasta que en el tercer intento, el tercer capitán de 50 se mostró humilde y temeroso de Dios, y Elías acordó ir con él, acudir con él a ver a Ocosías. Entonces, lo que vemos aquí en estos hijos del trueno es gran misericordia, gran amor por los inconversos. No, eso no es lo que vemos en ellos. Tenían mucho que aprender. El celo cristiano maduro, bien dirigido, busca en primer lugar la conversión del inconverso. No su destrucción, no su castigo, busca en primer lugar su conversión. Pero los discípulos no eran maduros en esta etapa de su discipulado. Podemos ver muy claramente quiénes eran los héroes bíblicos de Jacobo y Juan, hombres como Elías, hombres como Moisés, querían emularlos y tenían celo, pero estaba mal motivado su celo. Y Cristo les dice en el versículo 55, entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Estaban equivocados los hijos del trueno. No era el tiempo del juicio, era el tiempo de proclamar el evangelio. Cristo los regañó fuertemente. Su celo estaba mal fundado, mal motivado. Y vean, esto es un punto muy importante. El único celo que agrada a Dios, el único celo que Dios quiere ver en nosotros, es un celo fundamentado en y alineado con la verdad. Un celo fundamentado y alineado con su palabra. No un celo motivado por venganza o simple enojo o el deseo de llamar la atención. En el mundo hay muchos que tienen cierto celo, pero no alineado a la palabra, no alineado con la Biblia, no motivado por la verdad. Basta con prender la tele por la madrugada en esta ciudad. No voy a mencionar la cadena, pero basta con prender la tele en esta ciudad en la madrugada, en una de las cadenas más grandes, para ver personas que aparentan tener mucho celo religioso, pero sin fundamento alguno en la verdad. ¿Cómo iba a ser un evangelista Jacobo si seguía con estas de Señor, llama fuego del cielo para consumir a estos? Se entiende que hayan reaccionado, que no hayan sido indiferentes ante el rechazo de su Señor, pero su reacción fue inmadura. No fue de amor, fue de venganza. Y Cristo les dice en el versículo 56, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Estos samaritanos que rechazaron a Cristo no eran profetas falsos, no eran enemigos declarados de Dios, no eran lobos rapaces como vemos con los profetas de Baal en la vida de Elías. Eran simplemente personas inconversas, ignorantes, que no sabían a quién estaban rechazando y que necesitaban ser convertidos, que necesitaban escuchar el evangelio.
como tantas otras almas a su alrededor. Una reacción correcta de Jacobo habría sido celo por ver la conversión de estos samaritanos, celo por predicarles, por llevarles el evangelio. Se ve la pasión y el celo de Jacobo. No permanecía indiferente como muchos, pero todavía tenía mucho que aprender, mucho que madurar. Cristo aún tenía mucho que moldear en él. Entonces, avanzando, vean, otra de las características de Jacobo que Cristo tuvo que ayudarlo a mortificar y cambiar fue su ambición y su soberbia. Hace años prediqué un sermón sobre la ambición del creyente, ese fue el título del mensaje. El texto que usamos fue 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9, y la versión de las Américas es la traducción que me gusta más de este versículo. Dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Ambicionamos, esa es la mira del creyente. Esa es la ambición, debe ser la ambición del creyente, ser agradable a Dios. Pero la ambición de Jacobo, vemos que en su inmadurez, en los principios de su discipulado, era un tanto diferente. Y Cristo necesitaba cambiarlo. Jacobo necesitaba ser santificado. Su celo iba de la mano con su ambición. Y lo que ambicionaba estaba mal. Mateo 20 nos deja muy claro lo que ambicionaba Jacobo. Leemos en el versículo 20, y si gustan pueden acompañarme ahí en sus casas, a Mateo capítulo 20, versículo 20. Dice lo siguiente, entonces se acercó a Cristo la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ahora, algo muy interesante aquí es que hay algunos eruditos, algunos teólogos, como Juan Gil, como MacArthur y otros, que creen que Salomé, la madre de Jacobo y Juan, era hermana de José, el padrastro de Cristo, el esposo de María. Entonces, cuando Jacobo y Juan llevaron a su mamá, no la llevaron no más porque sí, la llevaban porque era parte de la familia. Probablemente pensaban, Cristo no le va a poder negar esta petición a su tía. Habían hecho una estrategia de antemano, tenían un plan. Y cuando llegaron a Cristo, le hicieron esta petición con este plan atrás. Querían hacer presión familiar. Así que leemos en el versículo 21 que Cristo le dijo, ¿qué deseas? Le dijo a Salomé, ¿qué deseas? Y ella contestó, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, la implicación de esto es bastante clara. Básicamente, la mamá de Jacobo y Juan le estaba diciendo a Cristo, estos mis dos hijos son los meros, los principales, los mejores. Era una madre orgullosa de sus hijos. ¿Y qué contesta Cristo? Leemos en 22. Entonces, respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. No saben de qué hablan. No saben lo que están pidiendo. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Y ellos le dijeron, claro que sí. Por supuesto, podemos. Y Cristo les dijo, a la verdad, beberéis de mi copa. Pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es mío concederlo, sino que es para quienes lo ha preparado mi Padre. Y cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Jacobo y Juan, en su ambición, generaron una riña con este asunto. Ya estaban viendo todo esto como una competencia, donde competían los unos con los otros, pero la verdad, y no vamos a entrar a profundidad a este tema, sabemos que la verdad de esto es que competimos contra nosotros mismos, contra nuestro propio pecado, por usar los dones y los talentos que Dios nos ha dado a nosotros bien, por aprovecharlos. Competimos contra nuestra propia soberbia, por mortificar nuestra propia soberbia y nuestra propia negligencia. Pero vean, entonces al final, ¿qué pasó con Jacobo? ¿Qué vemos al final de su vida? Jacobo
obtuvo su petición. Se cumplió lo que Cristo le prometió en el versículo 23. Bebió de la copa de sufrimiento, persecución y muerte que Cristo le había dicho que pasaría. Antes de sentarse en uno de los tronos preparados para los 12 apóstoles, tuvo que tomar su cruz, seguir a Cristo. Solo fueron cortos 14 años después de la ascensión de Cristo para que se cumpliera su profecía acerca de Jacobo, para que bebiera de la misma copa. Cristo lo moldeó, lo transformó, le dio lo que necesitaba, no lo que quería. Jacobo quería una corona, un lugar de honor, pero Cristo le dio primero una copa de sufrimiento. Quería poder y gloria, pero Cristo le dio un lugar de servicio y trabajo. Quería gobernar, quería ser el número uno, pero Cristo le dio el martirio. Vimos al principio el hombre en el que se convirtió Jacobo por medio de la santificación progresiva. En Hechos capítulo 12, Herodes quería atacar y angustiar a la iglesia. ¿Y quién le vino a la cabeza? Jacobo. Fue tras Jacobo, lo mató con la espada. A Pedro no lo tocó hasta ver que esto había agradado a los judíos. Herodes primero fue tras Jacobo, el hijo del trueno. Entonces, vemos que Cristo comenzó con un hombre lleno de celo, lleno de ambición, e hizo de él al final un siervo útil. Uno de los pilares más importantes de la iglesia neotestamentaria, un hombre con un celo maduro, bien motivado, dispuesto a dar su vida por el reino de Dios. Dios usa a grandes líderes como Pedro, hemos visto. Usa personas sencillas, personas tras bambalinas, dispuestas a apoyar a los demás como Andrés. Y también usa personas con fervor, con celo, llenas de coraje y valor, como Jacobo, hijo del trueno, pero no sin antes cambiarlos. Hemos visto cómo Cristo y Dios movió y cambió y santificó el pecado y los defectos en cada uno de estos hombres. No los usó, no los convirtió en siervos útiles sin antes cambiarlos. Cristo enseñó a Jacobo a controlar su enojo, a ponerle rienda a su lengua, a dirigir correctamente su celo, a no buscar la venganza, a buscar solo el honor de su Señor y a dar su vida por él. Ambos hermanos, tanto Jacobo como Juan, aprendieron y fueron transformados, como vamos a ver la próxima semana con Juan. Juan vivió una larga vida. Tuvo que soportar el rechazo y morir exiliado. Jacobo vivió poco y murió como mártir. Entonces, Dios usa a todo tipo de personas. Y para mí, la lección más grande que tenemos que aprender de Jacobo es imitar el celo que él tenía por Jehová una vez que maduró. Hemos de anhelar que se pueda decir de nosotros lo que dice el Salmo 69. El celo por tu casa me ha consumido. Tantos hoy en día están lejos de tener celo por Dios y por su reino. No los vemos interesados por la obra, ni por los ministerios, ni por los viajes misioneros y los institutos. No los vemos interesados por saber de las iglesias hermanas, de los pastores que Dios tiene en otros lugares de la República para orar por ellos. Lejos de tener celo por su reino, por su iglesia, están mucho más cerca de lo que advierte Juan cuando escribe a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3. Lo voy a leer. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Vean,
Si toda la iglesia orara como oras tú, ¿qué poder habría en la oración de tu iglesia? Si toda la iglesia evangelizara como evangelizas tú, ¿cuántas almas escucharían el evangelio? ¿El celo por el reino de Dios te consume? ¿Te mueve? ¿Es algo poderoso en tu vida? Si todos se interesaran por la obra como te interesas tú, ¿qué se llevaría a cabo? ¿Habrían grandes avances? Ves a México, ves a tu nación y te identificas con lo que sentía Jacobo, con lo que sentía Elías cuando pensaba en su propia nación. Te identificas con lo que sentía y expresaba Elías en Primera de Reyes, cuando le decía a Dios: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto y han derribado tus altares. Nos sentimos así. Sentimos un vivo celo porque nuestra nación está lejos de Dios, lejos de la verdad, entregada al engaño, a la mentira. Sí, hermano. Sí, hermano, yo sí lo siento. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se ve ese celo en tu vida, si es que lo sientes? Dios nos ayude a ser conocidos como personas de las cuales se pueda decir: el celo de su casa los consumía. Vamos a ir al Señor y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por otro registro que tenemos de estos 12 discípulos que formaste y transformaste. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a examinar nuestras vidas, a examinarnos para ver si somos tibios, si decimos ser tus hijos, si decimos ser creyentes, si decimos amar tu palabra, tu evangelio, tu iglesia, pero somos tibios. Somos como estos creyentes que andan por la vida afirmando que son agentes secretos, que son creyentes pero que no les gusta hablar mucho de eso, que son creyentes pero no les gusta sacarlo mucho. Ayúdanos a ser como Jacobo, Señor, a tener un celo maduro, amor por tu iglesia, por tu reino, por tu palabra, a interesarnos por la obra, a involucrarnos, a ser celosos por los avances de tu reino y a buscar con celo, con fervor, cómo podemos ser parte nosotros, cómo podemos ser colaboradores en la verdad. Señor, que otros nos conozcan por esto, porque somos personas celosas por las cosas eternas, por las cosas de tu reino y por ti. Te pedimos todo esto, Señor, y te pedimos que apliques tu verdad a cada corazón. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias.